¿Alguna vez pensaste qué es la política y cómo se comunica? Es un placer que estés del otro lado en el primer episodio de este podcast. Soy Facundo Ramos y voy a compartir con vos los próximos minutos. La idea es poder encontrarnos una vez por semana para poder hablar de política, pero de una manera distinta, entendiendo un poco más de este concepto que a algunos nos apasiona y a otros la verdad no les cae nada en gracia. Entonces vamos a poder ver por qué nos gusta a aquellos que nos gusta tanto y por qué no a los que no. Esto seguro nos va a llevar por un camino en el que es necesario entender cómo se comunica desde la política, quiénes lo hacen y por qué lo hacen. En todo este meollo hay una larga lista de teorías, de creencias e ideologías que vamos a tener que ir repasando para poder entender mejor de lo que hablamos. Algunos quieren que la política desaparezca. Algunos creemos que eso realmente no sería posible, no es viable. Vamos a ver quién convence a quién. Hoy vamos a hablar del concepto de política y del de comunicación política. Vamos a mostrarlos desde todos los ángulos posibles, pero principalmente vamos a tratar de que sean más entendibles y simples, que todos podamos comprender. Te cuento que en el bloque de opinión del experto vamos a darnos el lujo de tenerlo a Mario Riorda. Mario nos va a hablar sobre los conceptos que vamos a desarrollar hoy y la verdad no se lo pueden perder. Lo de Mario no tiene desperdicio. Al final de este episodio lo que quiero es que puedas responder, primero, si crees que haces política en tu vida diaria y segundo, si le crees a la comunicación política. ¿Crees que te dice la verdad la comunicación política? Vamos a ver qué te respondes después de todo este desarrollo. Gracias por estar del otro lado. Así comenzamos el primer episodio de Tereré y Política. Bienvenidos a Tereré y Política, el podcast donde vamos a hablar de política de manera clara, simple y popular con Facundo. Primero vamos a ver qué nos dice Google sobre la definición de política. Siempre acudimos a Google cuando queremos saber algo de lo que no tenemos idea. Bueno, pongamos definición de política y vamos a ver qué nos dice. Google dice primero que es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Y luego nos dice que la política es una actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad de un país. Pero bueno, respetemos un poco al concepto que estamos analizando y veamos qué decían los filósofos de la época en relación a este concepto. Aristóteles dice que él no hubiera concebido el sentido de una política orientada solamente a la conquista y conservación del poder por parte de una persona o grupo de personas. Tampoco al triunfo en una elección o a la derrota del enemigo o a la primacía de un individuo sobre la comunidad política. Él pensaba la política como aquella que tiene fines naturales. Los antiguos entendían la política como lo que crece en virtud de sí misma y se impone como fundamento de toda ley. Decir entonces que el hombre es un animal político significa que no existe un hombre fuera de la estructura de una comunidad política. Aristóteles también definió la política como el arte de lo posible. Para él, el fin de la comunidad política es la felicidad del hombre. Él también decía que el Estado era una suma de comunidades humanas. Rechaza el principio de que el hombre pueda vivir aislado de otros hombres. El hombre es un animal político, un sum politikon, que se diferencia de los animales porque pertenece a la polis, a la ciudad-estado. No es una acción voluntaria, como quería decir Platón, el maestro de Aristóteles, sino que es la consecuencia del espíritu gregario del ser humano. Decía que el hombre que no puede vivir en sociedad o es un bruto o es un dios. Platón, como hemos dicho, maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates, decía que la política es el arte de gobernar a los hombres con su propio consentimiento. El político es quien conoce el difícil arte de gobernar. Platón pensaba mucho en las utopías. Él no cree en la democracia, ya que dice que ella iguala a todos y solo algunos deben gobernar, no pueden gobernar todos, como la democracia, que es el gobierno de todos. Él creía que debían gobernar los que tienen más desarrollada el alma, los que saben y están preparados para hacerlo. Para Platón el Estado, la polis, era un conjunto de individuos
que se habían unido voluntariamente para dar satisfacción a sus necesidades. Recordemos que en Grecia la política era horizontal, es decir, que todos los ciudadanos podían participar de los procesos de toma de decisiones. Pero como dije, los ciudadanos, eso no incluía a los varones libres, ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a los extranjeros. O sea que era una participación bastante parcial, digamos. Fundamentalmente esto se daba en los regímenes democráticos. En cambio, en la modernidad, la política aparece como vertical y está ligada a la imagen de un conjunto de la sociedad que delega a una autoridad estatal la toma de decisiones sobre el gobierno. Norberto Bobbio nos dice que el fin mínimo de la política es el orden, sin el cual se hace imposible la convivencia. Derivado del adjetivo polis, políticos con K, se refiere a todo lo relativo a la ciudad, como hemos dicho, o sea, al ciudadano, civil, público y por lo tanto sociable y social. Entonces el término política se nos ha transmitido por el gran influjo de la obra aristotélica, pero ha perdido su significado original. Hoy por hoy se ha sustituido progresivamente por expresiones como ciencia del Estado, doctrina del Estado, ciencia política o filosofía política. Schumit decía que es raro encontrar una clara definición de lo político, ya que por lo general el término se emplea solo en sentido negativo. ¿Y cómo, no? Es una contraposición a otros conceptos, en antítesis, como decir política y economía, política y moral, política y derecho. En general lo político es asimilado de una u otra manera a lo estatal. Pero para nosotros, ¿qué es la política? ¿Alguna vez la definimos o solo pensamos que es eso ajeno y alejado de lo cotidiano, eso que es malo, a lo que se dedican algunas personas de supuesta moral, digamos, dudosa? La insultamos todo el tiempo. Algunos creen que está solo cuando algo no nos gusta. Cuando algo está mal es culpa de la política. Y también cuando hay campañas electorales, ahí aparece la política. Se ha pensado y dicho de los políticos de todo. Que son todos iguales, que son todos corruptos, que se vayan todos y que no quede ninguno. Pero si no hay más políticos, ni más política, ¿qué crees que podría pasar? ¿Crees que las cosas serían iguales? Y ya que la definimos a la política, ahora pensemos para qué sirve. Alguien dijo que sirve para buscar la felicidad de la comunidad, ¿sí? Otro dijo que responde a los fines de quien tiene el poder político en ese momento. También leímos que la política sirve para dar un orden y para poner reglas en una sociedad apuntando a la convivencia organizada y el desarrollo de todos los que la componen. Un orden para un bien común, ¿no? O bien como herramienta para concretar cambios en una comunidad. Bobbio, nuevamente, nos dice que los fines perseguidos por los actos políticos son los fines que en cada momento se consideran preeminentes para un determinado grupo social o para una clase dominante en dicho grupo social. A ver, para dar un ejemplo, en tiempos de luchas civiles y sociales, el fin de la política va a ser la unidad del Estado, la concordia, la paz, el orden público, etc. En tiempos de paz interior y exterior, seguramente el fin será el bienestar, la prosperidad, directamente quizás la potencia. En tiempos de opresión por parte de un gobierno despótico, el fin de la política será conquistar los derechos civiles y políticos. Lo cual nos quiere decir que no existe fines de la política de una vez y para siempre, y mucho menos un fin que los incluya a todos y que pueda ser considerado el fin mismo de la política. Los fines de la política son tantos como metas un grupo organizado se propone, según un tiempo y unas circunstancias. No siempre es igual. Bueno, ahora dejemos de lado un rato, solamente un rato, la idea de el significado de la política y pensemos en el otro concepto que hoy vamos a tratar, que es el de comunicación política. Pero pensémosla en partes para tratar de ubicarnos mejor. Sobre la política ya dijimos bastante. Ahora pensemos qué es la comunicación. Según Wikipedia, otro diccionario bastante abusado muchas veces por nosotros, es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. O sea, es un mensaje que se da a través de canales, se codifica, se decodifica y finalmente interpreta ese mensaje un receptor. Ahora bien, ¿qué es la comunicación política? Preguntémosle también a Wikipedia, ya que estamos, abusemos un poquito más. Ahí la define como el área de la ciencia política que se ocupa de la producción, difusión, diseminación y de los efectos de la información, tanto a través de los medios de comunicación masiva como de los medios interpersonales en un contexto político. Ahora pensemos,
¿Vemos comunicación política en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Podemos comprender que ciertos mensajes son de comunicación política? Sirve recordar a Bernard Manning a la hora de señalar el pasaje de la era de la democracia de partidos a la era de la democracia de lo público, donde los dirigentes políticos ocupan un lugar central realmente y la opinión pública juega un rol mayor en la selección de los hombres políticos. Y en este marco los líderes ¿qué buscan? Buscan sin pausa poder fundar y consolidar legitimidad política ante la opinión pública. Quieren legitimarse. En el marco de la revolución de la información, la política tiene que adaptarse y conectarse de una forma más efectiva y directa a los electores. Y en el centro de este vínculo, la comunicación se ubica como una herramienta valiosa que la potencia. Entonces, ¿quiénes hacen comunicación política? La comunicación política es hoy una de las herramientas más valiosas con que cuentan los dirigentes para hacer conocer sus propuestas a un electorado que cada día es más complejo, gente, cada día está más segmentado. No es como antes que tirábamos un mensaje para todos y que todos lo asimilaban igual. Para poder diferenciarse hay que tener un elemento que es imprescindible en la comunicación política actual, como es la alta dosis de persuasión. El que busca persuadir hace una recomendación clara y a través de sus mensajes la recomendación deberá o no ser entendida por el público al que se dirige, porque muchas veces no se entiende lo que se quiso comunicar realmente. ¿La comunicación política dice la verdad entonces? A Quinto Julio Cicerón, en el año 65 a.C., fíjense hace cuánto, quizá él fue el primer asesor en marketing y comunicación política que existió. A él se le ocurre que en los lugares de votación había que colocar carteles con los nombres de los candidatos y sus virtudes más notorias. Se lo considera autor del pequeño manual para la campaña electoral. Y después de él vinieron otros, vinieron Maquiavelo, Goebbels, Napolitan, entre muchos. Y hoy tenemos cientos de especialistas que en todo el mundo asesoran a miles de políticos acerca de cómo lograr mejores resultados cuando comunican. La estrategia de comunicación política parte de la base de que el votante tiene un ideal y elige al candidato que más se acerca a ese ideal. Esta posibilidad de que los candidatos tengan que medirse con un ideal nos da una idea de por qué muchos ciudadanos acaban defraudados. Y lo hemos vivido en carne propia más de una vez. Marketing y comunicación política siempre estuvieron relacionados. Y en próximos episodios vamos a poder ahondar un poco más sobre esta dupla. Sin embargo, el consenso siempre fue que el marketing estaba subordinado a los lineamientos estratégicos que planteaba la comunicación política. El marketing era el último eslabón y su tarea se reducía sencillamente a la síntesis creativa de un mensaje publicitario. Eso hacía el marketing. Y fue esa relación simbiótica la que empezó a discutirse y mucho. El uso del Big Data, la microsegmentación, el uso de publicidades de alta calidad de producción, casi películas que vemos, el uso de plataformas especiales de social listening o escucha activa de redes sociales, técnicas especiales de diseño de vestuario, entre muchas otras, son algunas de las tendencias que inundaron los congresos, los papers y todos los trabajos de consultoría en los últimos años. Entonces parece ser que la comunicación política fue reducida a un conjunto de métodos que vienen del marketing y que lo único que pretenden es vender el candidato, pero con la misma frivolidad que quizá venden un paquete de papas fritas o una línea de, no sé, de dentífricos. Entonces, ¿vos creés que eso es comunicación política? Riorda y Rincón, en su libro Comunicación Gubernamental en Acción, nos dicen que todo mutó, todo ha cambiado. Asistimos a toda una nueva forma de construcción del relato de la hegemonía política y nuevas estrategias para poder ganar el mercado de la opinión pública que pasan por los modelos de nación y los proyectos encarnados en héroes míticos que están localizados en las culturas políticas de cada país. Entonces la comunicación es más un asunto de narrativas y de ciudadanías que de propagandas, información o medios. Con todo lo que vimos hasta ahora, es más importante aún poder escuchar a alguien que sabe mucho de lo que hemos hablado. Y por eso vamos a dar paso a la opinión del experto, que es un segmento que seguro, mucho nos va a clarificar. La opinión de un experto, la opinión del que sabe.
Y ahora presten mucha atención porque el experto con el que hoy tenemos el lujo de iniciar este segmento es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Dirige la maestría en Comunicación Política en la Universidad Austral. Consultor en Estrategia y Comunicación para Gobiernos y Partidos en América Latina. Docente y capacitador en 10 países. Va por 15 libros escritos y tiene alguno más ahí en el horno. Investiga las crisis en el sector público y su relación con las del sector privado. También el desarrollo de marcas de gobierno y los comportamientos de estos en redes sociales. Se define en el medio de la ciencia política y la comunicación. Es como un híbrido que trabaja para ampliar el marco teórico de la comunicación gubernamental y de la gestión de crisis. Llevó adelante la serie En el nombre del pueblo. Con ella ganó el premio TAL a la mejor serie con perspectiva latinoamericana. Escribe todo el tiempo. Es un tipo muy generoso con su conocimiento y se pasa viajando más de 300 días al año. Al menos cuando puede. Además anda corriendo siempre. Hoy, en Tereré y Política, tenemos el gusto de escuchar la definición de política y de comunicación política y su opinión desde la amplia experiencia que tiene sobre la relación de ambos conceptos en el imaginario de América Latina. Con nosotros, Mario Riorda. Gracias, Facundo, por la presentación. Quiero aclarar que viajaba 300 días al año. Este año, como el resto de los mortales en la Tierra, estoy confinado, pero también es interesante porque más allá del dolor, la angustia y la sorpresa que nos causa esta pandemia, nos permite pensar. Y por lo tanto también está bueno pensar algunas cuestiones que tienen que ver con lo político, porque siempre en la propia definición de política hay un sesgo normativo. Y cuando hablo normativo me refiero básicamente a una pretensión deliberada, una voluntad de desear algo. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, la política representa un deseo de establecer un orden. Es por lo tanto la política una pretensión de un orden social deliberado. Y eso es lo que intentamos normar, vale decir, plantear como un deber ser. Por lo tanto suena idílico, suena lindo. ¿Quién no quisiera modelar un estado de cosas, socialmente hablando, que esté cerca de mi visión, de mis propios puntos de vista? Sin embargo, no todo lo político tiene ese sesgo, yo diría, de construcción deseable. Lo político también, de una u otra manera, forma parte de una especie de desacreditación o estigma, ¿no? Decimos es político a alguien o es política, en tanto y en cuanto reconocemos cosas que no hacen el resto de la gente, desde la picardía, desde el uso del poder. Hay también, cuando uno define algo como es político, como que está cargado de tensión, como que está cargado de especulación, como que tiene mucho cálculo internamente. Y también definimos lo político muchas veces como aquello que es ideológico, como si alguien no pudiera hacerlo, ¿no? De hecho, cada vez que alguien se plantea la hipótesis de no querer definirse o autodefinirse políticamente, lo cual de una u otra manera representa algo así como un pensamiento oculto de lo que es la política para cada uno, se me viene a la mente cuando el propio Aristóteles definía el sum politicum, vale decir, ese ser político que en realidad habría que traducirlo como un ser sociable por naturaleza. Y él decía, hay solamente dos entidades que podrían no ser políticas o sociables por naturaleza, o bien porque se es un dios, o bien porque se es una bestia. Creo que en todo caso este mundo nos rodea bastante más seguido de lo que uno quisiera de ciertas bestias. Y es obvio que si hablamos de política, nunca, pero absolutamente nunca podemos dejar de pensar en la propia comunicación política. Porque incluso hasta cuando uno internaliza un pensamiento y no lo comunica, hay un acto potencialmente comunicable que lo pienso internamente respecto a una interacción con otras personas. Entonces esto significa una primera y gran afirmación de que es imposible pensar a la política sin la comunicación política, la comunicación le es inherente a la primera, de que no son hechos indisociables, sino que en todo caso son caras de un mismo objeto o caras de un prisma que representa técnicamente lo político como objeto, que en algún momento se visibiliza, se deja ver, se deja palpar, y ese acto público de lo político es lo que permite la aparición de la comunicación política. Entonces, ya sea en esencia por potencia o ya sea en presencia por la mera realidad, la comunicación política siempre existe en tanto y en cuanto existe la política. Pero también es sumamente interesante porque la comunicación política tiene algo así como un costado operativo. Un costado operativo que de uno u otro modo se refiere a lo que
se quiere hacer con la comunicación política y es intentar controlar la agenda pública. Yo sé y siempre lo digo de que la palabra control puede generar pruritos, por lo tanto se puede cambiar por gestionar la agenda pública y no pierde ningún sentido esa expresión. Esto significa entonces que trabajar sobre la comunicación política es algo así como montar una especie de ventana. Puedo usar analogías. Puede ser una ventana, puede ser un filtro, puede ser una abertura que básicamente permite renovar los temas en la agenda. La comunicación política es poner o sacar. Se es más conservador y en todo caso se mantiene el poder en tanto y en cuanto ciertos temas sean estables. Se es más progresista o se intenta pujar, incluso de modo violento, revolucionario, en esa agenda pública cuando se quiere alterar esa agenda o el modo en que se percibe la agenda. Aclaro que hoy hablar de la agenda en términos de unidad obviamente sería un sinsentido, lo digo pedagógicamente. Creo que lo más correcto actualmente es pensar en las agendas o en la multiplicidad de agendas. Y también tiene un locus, un espacio donde está ubicado. Era muy común en otra época, con sistemas de medios mucho más controlados, hablar de expresiones que eran del mundo académico, como arenas y territorios en donde se manifestaba la comunicación política. Hoy quizás las arenas y los territorios no existen como entidades separadas, ¿sí? Y en todo caso siempre hay un espacio dado por una especie de tensión constante entre el sector político, entre el sector de medios y entre la ciudadanía. Esa tensión constante implica que hay, como plantea Dominique Woolton, algo así como contradicciones, tensiones que le aportan una dinámica inusitada que es definitoria del intercambio de la comunicación política o del intercambio de lo político que reflejamos o vemos o palpamos o sentimos a través de la comunicación política, pero tampoco podría o debería excluir esa visión contradictoria a ciertos otros actos, ¿sí?, más allá de la tensión, que tengan que ver con acciones cooperativas, porque no es que hay una única tensión entre la ciudadanía respecto del sistema de medios y respecto a la política o de todos estos entre sí, sino que hay algo así como alianzas cooperativas de un pedacito de los medios con un pedacito de la política, con un pedacito de la ciudadanía, frente a otras u otra alianza de un pedacito de los medios con otro pedacito de la ciudadanía y del poder político. Esto significa que no todo es tensión, esfera de esfera, sino que también hay, yo diría, mucho espacio para la acción cooperativa. Lo que sí queda claro, y vuelvo a repetir con muchísimo énfasis, es que la comunicación política básicamente hay que entenderla como una especie de intercambio dinámico, por lo tanto es lo más parecido a una acción que podría definir como de vértigo constante. Gracias, Facundo, por todo, y quizás me quedo con una reflexión robada de unos amigos en la presentación de su último libro, me refiero a Luciano Elizalde y Tito Ábalos, cuando se plantean una pregunta que en realidad es doble, ¿sí?, al derecho y al revés. ¿Por qué cuando comunicamos bien muchas veces las cosas salen mal? ¿Y por qué en todo caso, comunicando mal, hay veces que las cosas parecen salir bien? Quizás por esto, ¿no? Porque la comunicación política es la propia política expresada como acto público. Entonces, para salir de este dilema, que en realidad no es un falso dilema ni mucho menos, es simplemente el conocimiento profundo de lo que significa lo político y su expresión pública, la comunicación política, significa entonces que debemos estudiar. Debemos estudiar para comprender la enorme complejidad que rodea al acto comunicacional, que no es una arista únicamente analizable desde los niveles de aceptación o valoración de un político, de un gobierno o de cualquier actividad en particular, sino que hay en juego un montón de dimensiones que investigando, que siendo serios, que entendiendo la complejidad, que dejando pasar a esa complejidad para no caer en simplismos, es el único modo de poder resolver y comprender que este dilema en realidad es un falso dilema. Mario, nuevamente gracias por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y espero seguramente poder tenerte de nuevo por acá, por este podcast. Y después de haber repasado estas ideas, estos conceptos, es difícil pensar, como decía Aristóteles, en el hombre fuera de la política.
Pero hoy nos quieren vender la idea de que lo político es aquello exterior que viene a contaminar el estado natural del hombre, nos viene a molestar. Eso constantemente nos están queriendo vender. Es un pensamiento que viene desde el punto de vista economicista de las relaciones humanas, donde nos plantean vínculos de intercambio económico regulados por un mercado. Eso es lo que importa. Siendo el mercado el que, según la teoría del derrame, redistribuye ese éxito en la sociedad. Pero no pasa eso. ¿Pero para qué es politizar y por qué nos quieren vender esa idea de que el mercado manda y, peor aún, nos quieren hacer creer de que lo que están haciendo no es político? No, esa idea de que el mercado es el que tiene que regular todo no es político, no es una idea política, siendo que esa misma idea se rige por una ideología. Esa misma idea que apunta a los vínculos económicos en una sociedad es en sí misma una idea política. Pero esto no debe sorprendernos, ya que todo esto viene de sectores que nos quieren hacer creer que el mérito o esfuerzo personal es lo único que garantiza el bienestar. Si te esforzás, vas a estar bien. Si te esforzás, te va a ir bien. Pero no dicen nunca en ningún momento que para que eso quizás pueda pasar, al menos se debería iniciar desde una línea de igualdad, que todos partamos en nuestro esfuerzo desde un lugar de condiciones iguales. Pero no hay nada más mentiroso que eso. Sabemos muy bien que la realidad es que cada uno de nosotros vive y está atravesado por un montón de variables estructurales y sociales que nos ponen muchas veces en ventaja y otras muchas en desventaja en relación a los demás. No podemos comparar un chico que no tiene a su alcance las herramientas y los recursos económicos para poder solamente estudiar en una universidad con otro chico que quizás solamente estudia porque la posibilidad de su familia y de su economía le permite hacerlo. El primer chico tenía que trabajar además de estudiar. Este no, este solamente puede estudiar y además puede consumir un montón de bienes culturales, como quizás formación en idiomas o música o un montón de cosas que siempre lo van a poner en una ventaja respecto de otros chicos que no tienen ese mismo alcance. Y son los mismos aquellos que nos quieren hacer creer que en un entorno de pandemia mundial como el que actualmente estamos viviendo, estamos mediando el año 2020, nos dicen que las regulaciones del Estado no deben existir, que se debe priorizar el resultado económico, y la realidad actual está refutando tristemente con cifras esta aseveración, ya que donde la política ha tomado decisiones tempranas y en favor de la gente, los resultados son mucho mejores que aquellos lugares donde la política decidió muchas veces tarde y además decidió en favor de la economía. No hay un Estado ausente, hay un Estado que toma decisiones a favor de uno u otro tipo de pensamiento ideológico. Entonces la política realmente transforma. Transforma para bien o para mal, pero transforma los destinos de una sociedad, de una comunidad. No es aquello que viene a contaminar nada, sino por el contrario, viene a corregir las inequidades de una sociedad capitalista y altamente economicista en su pensamiento. Yo creo que la política está en todas partes y nos está esperando para que nos involucremos, para que dejemos de ser meros espectadores que solamente cada 2 años le dedica un tiempito a ir a votar. O sea, solamente lo formal. Recuerdo mucho la letra de una canción de Ignacio Copani, un cantautor argentino. La canción se llama Yo nunca me metí en política. Y en su estribillo dice: en política nunca jamás me metí. Ella sí se ha metido conmigo. Deberemos entonces los dos convivir, pero ahora con ella decido qué herramienta empuñar, hacia qué dirección y con quiénes me abrazo y camino. Ojalá podamos decidir en esa línea, en la línea del involucramiento, de la participación activa, porque eso es lo que nos va a garantizar que la política vaya en favor del pueblo, que el pueblo participe. Y como decía Mario Riorda, es imposible pensar en política sin comunicación política. Son como las dos caras de un mismo objeto. La comunicación política es el acto público de lo político. Y hoy por hoy se da por muchísimos canales. Hoy se habla de redes sociales, de plataformas como WhatsApp, Telegram y otras que nos permiten conectarnos y llegar a un montón de gente a la que antes era impensado llegar con la instantaneidad que los medios y las tecnologías hoy nos dan.
Hoy también se habla de Big Data, de ese análisis de los grandes datos que vamos dejando cada vez que interactuamos en las plataformas digitales. Porque eso se analiza nuestros gustos, nuestras preferencias, y así nos convertimos en un tipo de votante. El Big Data, la microsegmentación, las redes sociales, como dijimos, representan los nuevos desafíos a los que los políticos y los estados y todo aquel que haga comunicación política se debe enfrentar. Son desafíos que seguramente a lo largo del tiempo se van a convertir en herramientas cotidianas para poder llevar nuestros mensajes. Y como concluía Mario, y lo cito porque no hay en este episodio alguien que haya hablado con más autoridad sobre la comunicación política, él nos dice que es vértigo constante. Y es así, porque no siempre se comunica para campañas electorales, no siempre se comunica gestión, no siempre se comunican solamente obras o solamente buenas noticias. Muchas veces hay que comunicar crisis, como pasa ahora. Ahora la comunicación política debe comunicar en medio de una crisis, en medio de una emergencia, en medio de una pandemia. Y hay gobiernos, hay candidatos, hay funcionarios que están más o menos preparados para hacerlo y lo hacen de la manera que pueden, con las herramientas que hay. Seguramente podremos evaluar quién se está desempeñando mejor en esto. La comunicación política es la política en acción. Y al final de todo este cuento, ¿qué crees vos? ¿Crees que haces política en tu vida diaria, queriendo o sin querer, como te dije desde el principio? ¿Y le crees a la comunicación política? ¿Le crees a los mensajes que ves? Quizás sí, quizás no. Sería bueno que vos mismo lo respondas. Bueno, espero que este episodio te haya gustado. Si fue así, te pido que sigas este podcast, que lo compartas en tus redes sociales, en tu WhatsApp y que invites a todo aquel al que creas que le puede gustar esto de lo que hablamos a que nos escuche. Recuerden que todo comunica y que la política está ahí, en todas partes. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Tereré y Política. Muchas gracias nuevamente por estar ahí.